abrazo del mundo. Lo sentimos en ese momento cuando pudimos abrazar a Maikeli. Hoy nos encontramos felices, como lo dijimos ese Día de las Madres, ¿no? Todas nos asumimos madres y abuelas de Maikeli. Y hoy afortunadamente se ha hecho el milagro. Y ese milagro tiene que ver con la solidaridad del pueblo, la unión del pueblo. Se convirtió en un consenso nacional. La liberación de Maikeli, todos y todas, mujeres y hombres, estuvieron siempre sensibilizados y con la voz firme y certeza de que más temprano que tarde Maikeli estaría aquí en los brazos de su madre. Y hoy, bueno, Maikeli está aquí con su madre y su abuela. Ahí teníamos las imágenes que hablan por sí solas. Maikeli Espinosa, la pequeña venezolana secuestrada en los Estados Unidos, arrancada de los brazos de su madre durante una acción de deportación compulsiva ejecutada por el gobierno de Donald Trump, pues regresa a su país. El gobierno del presidente Nicolás Maduro logró su repatriación por medio del plan Vuelta a la Patria y tras una intensa campaña internacional que denunció las prácticas del sistema migratorio de los Estados Unidos en clara violación a los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas. Así empezamos El Mundo desde el Sur, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí está el código QR para que usted pueda participar. La niña venezolana secuestrada por Estados Unidos, Maikeli Espinosa, rescatada por el presidente Nicolás Maduro, ¿qué representa su regreso al país y a su familia? Ahí están las opciones: gobierno desmantela campaña contra migrantes, fuerte operativo legal y diplomático de Venezuela, importancia de la denuncia internacional y Venezuela vence la inacción de organismos internacionales. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio Carolina Escarrá, politóloga, internacionalista, articulista ordinaria del Correo del Orinoco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablar un poco de este regreso. ¿Qué representa el regreso de Maikeli Espinosa? ¿Se hace justicia? Mira, totalmente se hace justicia. Yo creo que representa muchas cosas. Por un lado, representa todo lo que han dicho en la pregunta. Todos esos ítems realmente están representados en el regreso de esa niña. Pero sobre todo representa lo que acaba de decir en el video anterior la primera combatiente cuando manejó, que es la unión de un pueblo, ¿no? Ha habido manifestaciones importantísimas del pueblo venezolano pidiendo el regreso de la niña Maikeli Espinosa. Se ha denunciado no solamente en organismos internacionales, en instancias internacionales, sino en diferentes foros también. En diferentes instancias se ha denunciado toda esta situación, no solamente de Maikeli, sino de todo lo que ha sucedido con los migrantes venezolanos en Estados Unidos, que bueno, ha seguido teniendo ataques directamente del imperialismo, ¿no? Pero creo que hay temas en los que hay consenso en el pueblo venezolano. El tema del Esequibo es uno, el tema del no a las sanciones es otro, y otro tema fundamental tiene que ver con el regreso de nuestros migrantes y específicamente la importancia del regreso de esta niña Maikeli Espinosa, porque además no solamente era una gran injusticia, sino que es un acto que va en contra de todos los derechos humanos creíbles y posibles en la vida, que esa niña haya pasado por varias familias que la atendieron de acogida, como se dice en Estados Unidos, que haya estado en refugios a esa edad, es una bebé, todo eso queda además en su subconsciente, ¿no? Pero de alguna manera representa una victoria de Venezuela. Y representa no solamente la victoria de Venezuela ante el imperialismo, ante la injusticia, ante la maldad, sino que además tumba de alguna manera otras narrativas que hay a nivel internacional, como la narrativa de que no hubo negociación para el caso de, digamos, la salida de los venezolanos que estaban en la Embajada de Argentina, de Vente Venezuela, ¿no? Entonces ellos se imaginaron todo un tema de una operación especial de extracción y qué sé yo, y aquí queda en evidencia que lo que hubo fue una negociación. Nosotros les soltamos a estos personajes, ustedes nos devuelven a la niña, que además es un símbolo para nosotros de pureza, de la familia, de la importancia de la familia, que además han querido precisamente esas grandes corporaciones internacionales y esos grandes organismos internacionales destruir con toda esta visión de que los padres están por un lado, las madres están por otras, ya no se sabe, el tema de género es algo bastante controvertido ahorita. Entonces, de alguna manera se ha destruido no solamente la familia en ese sentido, sino la necesidad de tener hijos, ¿no? Porque entonces, ¿para qué traes hijos al mundo? Eso es lo que se preguntan en Europa.
y en otros espacios. Y bueno, aquí en Venezuela nosotros seguimos creyendo en la familia, seguimos creyendo en la infancia, seguimos creyendo en la justicia. Fíjate que algo que yo siempre traigo a colación en cualquier espacio que me den es el hecho de que lo que nos hace diferentes como revolución es precisamente que tenemos una democracia participativa y protagónica, pero tenemos un Estado social de derecho y de justicia. Entonces, cuando tú sumas la visión de la justicia social, es algo hermosísimo que no se entiende en todas partes del mundo y por eso somos la gran amenaza, pero particularmente el pueblo de los Estados Unidos estaba sintiendo, o Trump, Donald Trump en realidad, porque son las élites estadounidenses, no el pueblo de los Estados Unidos, estaba sintiendo a esa pobre niña como amenaza. Claro. ¿No? Porque representa a un pueblo, representa a una revolución, representa a un proceso. Y además hubo algo muy importante que fue que es muy bonito ver el agradecimiento de la mamá y de la abuela, ¿no? Y la esperanza de saber que no solamente regresó Maykelis el día de hoy, que era algo que estábamos, digamos que esperanzados en ello, sino que así como regresó Maykelis, van a regresar los 252 que están en el Secot, en El Salvador. Y bueno, una niña que representa más que a una familia, a todo un pueblo venezolano y una población migrante que efectivamente ha sido criminalizada en el exterior. Vamos a escuchar a la primera combatiente, Cilia Flores. Ella destacaba la firmeza del presidente Nicolás Maduro para lograr la recuperación de la niña secuestrada en los Estados Unidos. Eso decía. Hay que agradecer a la firmeza del gobierno y del presidente Nicolás Maduro. En todo momento hubo firmeza y certeza de que más temprano que tarde Maykelis estaría aquí en los brazos de su madre y hoy, bueno, Maykelis está aquí con su madre y su abuela y estamos felices, ¿vale? Es emocionante verla. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro celebraba la llegada de la niña Maykelis Espinosa. Esto decía. Quiero agradecer, bueno, a los abogados, a los movimientos de derechos civiles y de derechos de los migrantes de los Estados Unidos, que en coordinación con el defensor de los derechos humanos de Venezuela, Larry Daboe, y con Yoreli, la mamá de Maykelis, con su abuela, Raida Josefina, estuvieron actuando legalmente, buscando un milagro, y el milagro otra vez se ha consumado. Gracias a Dios, en primer lugar. Ahí estaban las palabras del presidente Nicolás Maduro. Carolina, ha sido un fuerte operativo legal y diplomático por parte de Venezuela. ¿Cómo calificas la actuación del presidente y su gobierno en ese objetivo? Mira, lo que te decía inicialmente, o sea, creo que deja en claro que hubo una negociación al más alto nivel y que esa negociación además tiene sus frutos. Es decir, que no gana del todo la visión de Marcos Rubio de querer ingerir por la fuerza en Venezuela y traer a los mártires, etcétera, sino que gana una visión de que hay que conversar, hay que sentarse a dialogar y hay que tratar ciertos temas que son de gran importancia, como el tema de la migración, que fue una bandera, digamos, que sacó durante toda su campaña el presidente Donald Trump y que, digamos, que ha enfocado directamente a los venezolanos diciendo que todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua y por eso actuaron como actuaron con la mamá de Maykelis. Yo creo que algo muy importante que decía el ministro de Interior y Justicia esta mañana era que de esos, de los más de 4.000 personas, 4.127 creo que son, que han llegado de los Estados Unidos desde enero para acá, solamente 38 han tenido algunos antecedentes penales, ni siquiera pertenecen al Tren de Aragua o pertenecieron al Tren de Aragua, sino que tienen antecedentes penales. Entonces, claro, ha habido toda una política en los Estados Unidos de señalar al venezolano que se encuentra ya como una persona delincuente, como una persona terrorista, pero lo que están es estableciendo una narrativa para poder luego entrar desde el punto de vista militar. Y en ese sentido me parece sumamente importante, bueno, todo el trabajo que han venido haciendo a nivel diplomático, tanto el presidente Nicolás Maduro como la primera combatiente que lo ha acompañado en todos estos espacios, y por supuesto la vicepresidenta Delcy Rodríguez en China, en Rusia, con las personas que han asistido a estos eventos denunciando lo que está pasando, pero además dejando claro cuál es la posición de Venezuela, porque siempre es importante decir, mira, la verdad de Venezuela es esta. Puede haber una narrativa mediática a nivel internacional, pero la verdad es que tienen secuestrada a una niña de apenas 2 años de edad. La verdad es que no pueden,
retomar el caso, por ejemplo, como el de Elian, que tiene bastantes diferencias con esto, pero que no se trata de una niña Peter Pan, o sea, se trata realmente de una venezolana, su mamá se regresó a Venezuela, ustedes la deportaron a Venezuela, traigan a su niña, ¿sabes? Y traigan una niña que además le pertenece al pueblo venezolano. Entonces creo que ahí es importante lo que te decía, ha habido una arremetida muy grande de parte de Donald Trump y de su equipo de trabajo, porque obviamente lo que les interesa son los recursos que están en Venezuela, y no solamente los recursos, sino eliminar el ejemplo que Venezuela da ante el mundo, que es sumamente importante también. Y una narrativa también auspiciada por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación y sobre todo por las empresas que están vinculadas a esos medios de comunicación, porque como suelo decir en muchos espacios, se trata de unos conglomerados que tiene que ver con los fondos de inversión a nivel internacional, que son los que dirigen la Reserva Federal, y dentro de esos fondos están las empresas de Donald Trump, como están las empresas de Elon Musk, como están las empresas de todos ellos y de todos los que pertenecen al Foro Económico de Davos. Entonces, al final es esa élite que resumió muy bien Fidel en una reflexión maravillosa que hizo en un momento que se llamaba El Imperio por Dentro, de un libro de Daniel Stulin que era sobre el Club de Bilderberg. Es realmente ese Club de Bilderberg el que está tratando de retomar una hegemonía que tuvo en algún momento y que la está perdiendo, y la está perdiendo porque además el mundo no solamente se está dando cuenta, sino que está recordando. O sea, la memoria está llegando a nosotros otra vez cuando decimos, oye, fue Rusia, no fue Europa. No se trata de Normandía, se trata de Stalingrado, se trata del genocidio que hubo en Leningrado. O sea, eso fue lo que realmente liberó hubo una cantidad importante de personas de la República China también que fallecieron en la lucha contra Japón, ¿no? Sí. Entonces, es recordar, ¿no?, que no solamente son los Estados Unidos con su mediática internacional, con Hollywood, etcétera, que no solamente es Europa, que eso era una tríada, Japón, Europa y Estados Unidos, sino, y por supuesto con Inglaterra, que forma y no forma parte de Europa al mismo tiempo, o por lo menos de la Unión Europea, y que hay una verdad detrás de todo esto que que los pueblos tienen que conocerla, tienen que despertar y tienen que retomar esas banderas. Entonces, me parece que es sumamente importante, y ligándolo pues a todo este tema de los migrantes, es decirle también, mira, hay que denunciar lo que está sucediendo en El Salvador, hay que denunciar cómo es posible que haya inacción de parte del fiscal de El Salvador, digamos, de todas las autoridades de El Salvador con todo lo que está sucediendo en el SECOP, que no es de ahorita. Ahorita nos afecta directamente a nosotros, pero eso viene sucediendo desde que ellos hablaron de la situación especial en el año 22, ¿no? En el año 2022. Entonces, desde que él declaró estado de emergencia, hay una situación donde el 80% de los hombres salvadoreños está preso, ¿no? O sea, te lo dicen las propias estadísticas. Entonces, bueno, hay una situación que está donde, a mí no me gusta hablar de izquierdas y de derechas, pero bueno, al final tiene que ver con eso, con una hegemonía de una élite que se quiere reimponer y que, bueno, los pueblos dicen basta. Entonces, ese pueblo que dijo basta ante esa hegemonía es ese pueblo que dice, tenemos a Maykelis de regreso, tenemos una fiesta nacional, mañana tenemos una marcha importantísima por la familia, por el significado de la familia, y eso además destruye la narrativa de esa visión que quieren ellos de destruir la familia. Tú lo ves en la propia familia de Trump, tú lo ves en la propia familia que hay en esos espacios en los Estados Unidos, pues, ¿no? Sí. Donde cada uno va por su lado y en esas condiciones aquí es totalmente diferente. Bueno, una narrativa que efectivamente no ha dado en el momento, pues, pie con bola, como decíamos acá en nuestro país, en Caracas, Venezuela. Para que entiendan un poco, no ha sido fructífero porque el pueblo de Venezuela está el día de hoy recibiendo a Maykelis Espinosa con mucho cariño. Vamos a despedir esta primera parte del programa y recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de la emisión analizaremos los resultados y vamos a ver por lo pronto un video que tiene que ver con este importante escenario en Venezuela. Ya regresamos. Aquí está la niña querida de todos. Es hija y nieto de todos nosotros. Maykelis, bienvenida. Esta belleza. Y el milagro otra vez se ha consumado. Gracias a Dios, en primer lugar, por traer esta niña hermosa a los brazos de su madre. Piro y espero que muy pronto podamos también rescatar al padre de Maykelis y a los 253 venezolanos que están en El Salvador. Muy pronto, no quedan en falsas patrias, en falsas ilusiones de sueño americano. Vénganse a Venezuela todos, aquí los amamos. Aquí nos arreglamos entre todos, aquí resolvemos entre todos y construimos la única patria que tenemos, Venezuela. Tengan la seguridad, soy un hombre de Dios, somos guerreros de Dios y lo vamos a lograr.
Felicidades a esta familia. Felicidades a Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Día a día hay historias que necesitan ser contadas. Seamos parte de otras realidades y descubramos nuevas miradas alrededor del mundo en Documentales Telesur. Todos los domingos, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de la noticia que por supuesto cubre Venezuela en los medios de comunicación. Es el regreso de Maykelis Espinosa desde los Estados Unidos a través del Plan Vuelta a la Patria. Me sigue acompañando en el estudio Carolina Esquerrá, politóloga internacionalista. Vuelve la niña Carolina Maykelis Espinosa, pero el Estado venezolano ha denunciado en varias oportunidades el silencio cómplice de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, a estas prácticas inhumanas contra venezolanos en Estados Unidos y en cárceles de El Salvador. ¿Cómo interpretas ese escenario? Fíjate, lo que pasa es que es un escenario que viene dándose desde hace tiempo. Yo siempre digo que el imperialismo no se trata solamente de Estados Unidos o de sus países, digamos, satélites. El imperialismo es toda una construcción a nivel internacional que vino precisamente después de la Gran Guerra, ¿no? De la Gran Guerra contra el fascismo, es como la llamó el presidente Vladimir Putin. La Gran Guerra contra el fascismo que culminó en el año 1945, que fue la que dio pie a la creación de la Organización de Naciones Unidas y de todos esos organismos. Luego está el tema de cómo se financian. Por ejemplo, en el caso de los organismos financieros, tú tienes que en el Fondo Monetario Internacional un voto de Estados Unidos te vale 14 puntos o 14 votos de otras naciones, ¿no? Entonces tú tienen que haber 15 naciones para poder cambiar la visión que plantean los Estados Unidos, que además no solamente tiene aliados propios, sino que esos aliados propios tienen a su vez sus propios conglomerados. Por ejemplo, algo que a nosotros nos afecta mucho suele ser el tema con CARICOM. ¿Por qué nos afecta el tema con CARICOM? Porque la mayoría de ellos forman parte de la Commonwealth, que la dirige el Reino Unido. Entonces, el Reino Unido es un gran aliado de Estados Unidos, forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y toda esta situación. Entonces, es todo un conglomerado a nivel internacional, que cuando nosotros hablamos del imperialismo estadounidense, no es solamente Estados Unidos, es una construcción que se hizo para la dominación. Cuando a ellas esa construcción no les sirve, entonces tú ves que Trump se sale del Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la que dirige Volker Türk. Ahora, fíjate que desde hace mucho tiempo, desde todo este tema del Grupo de Lima, ellos han venido manejando no solamente una narrativa dentro de la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, anti-Cuba, anti-Palestina, anti-Venezuela, pero además se basan en documentos, en informes que planteó un grupo que fue montado para hacer un solo informe en el marco del Grupo de Lima y que todo el tiempo, digamos que actualiza su informe y ese es el que presenta el comisionado de Naciones Unidas sobre Venezuela todo el tiempo, como actualizando el informe sobre Venezuela en Naciones Unidas. Sí. O sea, ¿qué te dice todo esto? Que es que realmente ellos crearon sus propias instancias, crearon sus propias ONGs que les dan la información como Foro Penal y como todos estos ONGs que son reconocidas a nivel internacional. Fíjate, para que la gente lo pueda entender, yo siempre traigo a colación el momento en el que se paró la esposa de Leopoldo López en la OEA, venía de dar una charla en la OEA y vino una compañera militar, se me olvidó el nombre ahorita, cuyo esposo falleció a manos de todo el tema de la salida creado por Leopoldo López. Y ella le decía, es que mi esposo está preso y yo vengo a denunciar eso, decía Lilian Tintori, que había podido hablar abiertamente porque una ONG le había dado el espacio en la OEA. Y ella le decía, sí, pero el mío está muerto.
yo le tengo que llevar flores al cementerio, tú por lo menos Claro. puedes ir a visitar al Algo tuyo, ¿no? revisé en redes Ahora, sociales. lo único que pudo hacer esta compañera que le dijo mi esposo está muerto fue decirlo en las afueras con algunos medios de comunicación, pero no se pudo expresar en el marco de Naciones Unidas porque no tenía una ONG reconocida por Naciones Unidas que lo respaldara. Porque para que puedas ser una ONG reconocida por Naciones Unidas, tienes que pagar, tienes que pasar por un conjunto de pruebas que ellos mismos te hacen, tienes que demostrar que tienes suficiente dinero para mantenerte como una ONG y que puedes tener voz dentro de Naciones Unidas. Sí. Aunado a esto, tú tienes el caso de Venezuela en particular, que después de unas mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales sin sentido, que nos sacaron de todo el tema del sistema SWIFT, que afortunadamente ahorita con Rusia estamos creando algo diferente, pero cuando nos sacaron del sistema SWIFT ya no podíamos pagarle a Naciones Unidas, ahora ni siquiera tenemos derecho a voto, ¿no? Entonces no tenemos derecho a voto, muchas veces no tenemos derecho a voz para decir nuestras verdades en determinados escenarios y por eso es que seguimos bregando en esas comisiones que lo que hacen es buscar excusas para afectar a Venezuela y a los países que no se arrodillen a lo que quiere el imperialismo. Y a veces víctima de la propia información. El recibimiento de un nuevo grupo de migrantes venezolanos pues, ha hecho que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunciara también el incumplimiento de Washington con el listado de connacionales repatriados a Venezuela. Esto decía. Según la lista que ha enviado Estados Unidos con antelación, son 226 venezolanos, de las cuales vienen 7 niños, vienen 37 mujeres, el resto son caballeros. Y digo esto según la lista porque hemos estado constantemente recibiendo una lista y no se corresponde con los pasajeros, ni con la cantidad de pasajeros, ni con los nombres de los pasajeros que llegan a Venezuela. Ahí teníamos a Diosdado Cabello, Carolina, en el contexto de este avance del plan Vuelta a la Patria, con el que más de 4.000 migrantes han retornado al país, ese contraste, ¿no?, de la labor que está haciendo el gobierno venezolano con este plan humanitario y por el otro, esa denuncia que se hace sobre la imposibilidad de saber, bueno, viene esta persona, no viene esta persona, la niña desde hace mucho tiempo la estaban esperando. Eso era precisamente lo que te iba a decir. Cuando llegó la mamá debió haber llegado la niña y seguramente estaba en ese listado también. Pero esto que está denunciando el ministro Diosdado Cabello no es algo que es solamente de ahorita. En cada uno de los vuelos que se han venido de Estados Unidos ha sido la misma situación. Dice que llega un número determinado de personas y llega otro número. Dicen que llegan una cantidad de hombres o de mujeres diferentes a lo que realmente llega. Dicen que llegan los nombres de unas personas distintas. Pero se vuelve aún más grave la situación cuando ni siquiera tenemos el listado de quiénes están en El Salvador, en qué condiciones están secuestrados. Porque lo importante que hay que decir aquí es que están secuestrados en El Salvador y que no tenemos los listados, no sabemos su estado de salud, no sabemos realmente en qué condiciones están, no tenemos ningún tipo de respuesta ni siquiera del habeas corpus que se solicitó a lo que es el Tribunal Supremo del Salvador para este caso. Así que bueno, estamos un poco esperando que haya una respuesta limpia, por llamarlo de alguna manera, como la que nosotros estamos dando, que es que enviamos nuestros aviones para que vengan los venezolanos que están en Estados Unidos, a quienes además han sido tildados como si fueran todos delincuentes del Tren de Aragua, etcétera, y se sabe que no es así. Y bueno, se utilizó además una ley de 1798 para decir que eran enemigos extranjeros, porque además significaban un peligro para el gobierno de Donald Trump, imagínate tú. Seguimos viendo lo que decía el ministro Diosdado Cabello. Él reiteraba también la condena del secuestro injustificado de inmigrantes venezolanos en El Salvador. Del secuestro de un grupo de venezolanos que están en El Salvador en un campo de concentración, secuestrados por el gobierno norteamericano y por el gobierno de El Salvador. En este caso, el gobierno fascista de El Salvador los tiene encerrados en un campo de concentración donde violan constantemente los derechos humanos de los venezolanos sin haber cometido ni un solo delito en territorio salvadoreño. Ahí los tienen, en un depósito de seres humanos, maltratados, sin alimentación, hostigados dentro de la propia prisión. Ahí estaba Diosdado Cabello, ministro en Venezuela, y el contraste que decíamos, Carolina, vamos a ver informes
del Plan Vuelta a la Patria. Más de 4.000 migrantes han retornado a Venezuela, según el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz. Un total de 4.157 venezolanos que han vuelto a su hogar como parte de los esfuerzos del gobierno por resguardar a sus connacionales tras la ola de deportación masiva y agresiva de Estados Unidos en esa campaña de criminalización de migrantes, no solamente de Venezuela, sino también de otros países. Desde el Palacio de Miraflores se reitera el compromiso por reencontrar a las familias venezolanas, una misión que avanza y continúa. Y con esto quería finalizar, Carolina, tiene que ver con esa gestión y el compromiso del gobierno, no solamente de la niña Maykelis, de los venezolanos secuestrados en El Salvador, sobre todo el papá de la niña, que efectivamente todavía no es una alegría completa, teniendo en cuenta pues la situación que vive también este caballero. Mira, no solo el papá de la niña, sino los otros 252 venezolanos de los cuales no tenemos nombre, no sabemos su estado de salud, sabemos que están en un estado de hacinación tremenda. Acabamos de ver un video en el que decía libertad, 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 porque realmente no tenemos por qué estar aquí secuestrados, están absolutamente secuestrados. Habían dicho que venían para acá y se los llevaron a oscuras, sin la aprobación incluso de magistrados de allá, digamos, de jueces, y hay un conflicto interno de poder en los Estados Unidos inclusive. Pues yo siempre digo que no es solamente un conflicto de Trump con Venezuela o un conflicto de Trump con otros países que de repente no le hacen el juego, sino que es un conflicto de Trump incluso con esos espacios de poder, pues, ¿no? Entonces, no hay información sobre ellos, se ha hecho digamos, todo lo que se ha debido hacer desde el gobierno de Venezuela, se ha ido a las instancias incluso dentro de El Salvador, no hubo debido proceso. Fíjate que a mí hay algo que quisiera colocar aquí, y es que la semana pasada le preguntó a una periodista a Donald Trump: pero usted reconoce que tiene que cumplir la Constitución de los Estados Unidos, y él respondió: no sé. Claro. Imagínate tú llegar a ese nivel que ni siquiera piensas que debes responder a tu Constitución. O sea, no tiene límites. Él quiere hacer simplemente lo que quiere, sin límite alguno, sin límites de la legalidad internacional, sin límite de la legalidad interna de su propio país, sin límite del respeto del pueblo, porque además va en picada su legitimidad en Estados Unidos. Y queda la presión internacional. Queda la presión internacional y la presión interna, de la que muy poco se habla en los medios de comunicación, pero Estados Unidos es actualmente un polvorín donde hay algo muy importante que dijo el presidente Maduro, que tiene que ver con los organismos de derechos humanos dentro de los Estados Unidos, que están haciendo una labor fundamental para reconocer el tema de los migrantes, que hay algo importante que hay que decir también, que no es solamente Venezuela, estamos hablando de 43 países a los que se les prohibió la entrada a sus connacionales en los Estados Unidos y que pueden estar en una situación muy similar, no de enemigos extranjeros a ese nivel, pero en una situación muy similar de asedio y de una discriminación muy grande dentro de los Estados Unidos, y en algunos casos incluso llevados a estas cárceles, no solamente en El Salvador, sino que se habla incluso de algunos países de África, donde se están haciendo algunos arreglos para llevar también a migrantes, para tenerlos secuestrados en calidad de asignación. Como decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es la criminalización de todo un continente. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, Luis. Vamos, antes de terminar con nuestro programa, a revisar los resultados de la encuesta que publicamos más temprano. La niña venezolana secuestrada por Estados Unidos, Maykelis Espinosa, fue rescatada por el presidente Nicolás Maduro, que representa el regreso a su familia, el regreso a su país. 37% de ustedes dicen gobierno desmantela campaña contra los migrantes. Un 25% dice fuerte operativo legal y diplomático de Venezuela. Solo un 8% dice la importancia de la denuncia internacional. Y un 30% dice que Venezuela vence inacción de organismos internacionales. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta. Y nosotros cerramos de esta manera El Mundo desde el Sur, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio de información de Telesur, las 24 horas, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.